¿Acaso vas a necesitar seguridad? No, ¿Estás pidiendo medidas en lo alternativas? más mínimo vamos a seguir haciendo nuestra vida normal, nuestra práctica de trabajo. Nunca hemos estado de escoltas ni de seguridad para caminar como he hecho toda la vida por las calles de todo el país, lo seguiremos haciendo y pues yo lo entiendo como un acto de provocación, pues que como lo he dicho busca distraer la atención de los problemas centrales. Y el problema principal hoy en el país es el nivel de deterioro y descomposición del Estado mexicano, de sus instituciones, en donde prácticamente pues no solamente hay un debilitamiento en cuanto a la fuerza del Estado, sino un proceso de descomposición donde la delincuencia organizada ha penetrado a los cuerpos policíacos, a los distintos órdenes de gobierno, a los partidos políticos y a algunos sectores importantes de la sociedad y de la economía. Creo que es un momento de inflexión en donde se requiere, en primer lugar, esclarecer a fondo los lamentables hechos de terror que se presentaron en Iguala, la presentación de los 43 normalistas desaparecidos, que se deslinden las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, pero también de las autoridades que por acción u omisión favorecieron esta circunstancia y que se conozca el nivel de penetración de estos grupos delictivos en las estructuras partidarias, en primer término en Guerrero, y la red de complicidades que significó el empoderamiento de este grupo delictivo en esta región de Guerrero, que abarca también territorio del Estado de México, de Michoacán y de Morelos. Ahí, sin la colusión y corrupción de las autoridades, no podría haberse establecido con tanta impunidad el grupo delictivo. De los hechos de provocación hay que ubicarlos en su justa dimensión. No hay que perder ni la serenidad ni preocuparse por ellos, porque justamente su objetivo es desvirtuar pues una exigencia, un reclamo de indignación nacional que existe y que han hecho millones de mexicanos y unos cuantas personas irresponsables no van a poder demeritar lo que es esta indignación y este llamado nacional a cambiar las cosas y a recuperar la tranquilidad y la paz en nuestro país. Pero hoy es territorio Z, ¿de algún modo responsabilizas a algún grupo? Pues no me corresponde a mí deslindar las responsabilidades, están plenamente identificadas las personas que participaron en esta agresión, son como ustedes ambulantes del mercado de los sauces ahí en la ciudad de Jalapa, está plenamente identificado un señor Méndez Gallardo, quien era quien nos encabezaba, y será la autoridad pues quien tiene que deslindar las responsabilidades. Senador, pero ¿cómo lograr esta paz? Se habla de un acuerdo del Estado. No, yo creo que no se quiere suscribir ningún acuerdo para cumplir la ley, y menos cuando los presuntos implicados en muchos de los hechos están involucrados en las investigaciones, porque las investigaciones en el caso de Guerrero, si realmente son a fondo, van a buscar omisiones o acciones de las autoridades federales y locales que, conociendo del nivel de relación del expresidente Municipal de Iguala y su esposa con el crimen organizado, permitieron que se estableciera este empoderamiento del grupo delictivo en la región. Omisión también porque no se han esclarecido el asesinato de militantes del Partido de la Revolución Democrática, desde quien fue el primer síndico en el ayuntamiento que encabezó Abarca, el caso de Justino Salgado, como también los asesinatos del compañero Hernández Cardona y otros dos de sus compañeros a manos del propio expresidente municipal. Hay omisiones en muchos de los casos que no se esclarecen en Guerrero, incluso desde el asesinato de Armando Chavarría, presidente del Congreso, y quien era el candidato más importante del PRD a la gubernatura. Y este clima de impunidad pues genera, además de incertidumbre y zozobra, pues las condiciones para operar plenamente los grupos delictivos que tienen aterrorizados a los habitantes. En este caso de Guerrero, pero hay que asumir eso como un problema nacional, en donde tenemos un Estado que ha fracasado en su responsabilidad primigenia, que es garantizar la seguridad y la protección de las personas. ¿Ese estado son todos los gobiernos, Alejandro, o ¿Sí? es el gobierno federal Cuando, del que hablas? no, yo creo que el Estado mexicano en su conjunto está en un proceso de descomposición política, y me refiero a todos los órdenes de gobierno, a todas las corporaciones de policía,
particularmente una descomposición muy grave dentro del Poder Judicial, en donde pues la impunidad pues rinde, tiene el dominio en todos los actos de la autoridad judicial y hay que asumirlo como tal. Y cuando hablo del Estado y de las instituciones también me refiero a los partidos políticos, que es tal el desdibujamiento ideológico que no solamente no hay diferenciación, sino que el pragmatismo y el oportunismo por ganar elecciones a como dé lugar, consiguiendo dinero, a veces mal habido, o lanzando a gente, en los primeros casos que no tenía la formación para enfrentar una responsabilidad pública por las cuotas entre los grupos, pero posteriormente para postular delincuentes, pues es un signo de descomposición que debe resolverse de fondo. Y el primer paso para resolver esto de fondo es que quien haya cometido un delito en el ejercicio de una función pública o sea parte de una red delictiva, lo pague con el precio de la ley y sea castigado Y penalmente. aquí nadie ha dicho nada de los jueces, ¿no? De la Suprema Corte, que parece que también está ausente aquí del asunto, cuando teóricamente la peor situación que se vive es por la impunidad, o sea, realmente es el... Yo creo que la Corte, el Consejo de la Judicatura están incluyendo en omisiones gravísimas, desde liberar a gente que comete delitos graves, a autorizar permisos en contra de los usos del suelo para establecer giros negros. En fin, puedo poner miles de ejemplos de impunidad donde salen de la cárcel aquel que tiene dinero para comprar su libertad, mientras están llenas las cárceles de jóvenes que no tienen recursos suficientes para una buena defensa y que no tienen sentencia alguna. Yo creo que uno de los puntos medulares para iniciar este combate a la corrupción y a la impunidad es un saneamiento del Poder Judicial que hasta ahora sigue intocado. Cuando hablabas hoy por mañana de insurrección, ¿ves realmente o de insurgencia hablabas? Sí, hablé de insurgencia social, que es insurgencia distinto. social, pero desde Pues, luego, ¿ves tú un escenario en el que realmente pudiera derivar esto en una revuelta? Yo veo un fenómeno social muy distinto a lo que hemos visto en ocasiones anteriores. Hoy en todas las ciudades de nuestro país, e incluso en ciudades del mundo, hay movilizaciones masivas de ciudadanos, miles de ellos en demanda de reclamo de justicia y de fin de la impunidad. Y uno de los factores de las lecturas que hay que hacer con detenimiento es cómo en esas movilizaciones no están los partidos, no estamos los partidos políticos, que es el mejor reflejo del divorcio entre el sistema de partidos y las instituciones públicas de la sociedad. Y este fenómeno, sin lugar a dudas, puede catalizar un proceso de transformación que va a rebasar, que ya está rebasando a los partidos políticos y a las instituciones de la O República. sea, ¿podríamos ya ver el verano, el otoño mexicano? ¿O cómo Pues lo estás esperemos que haya una primavera, que no deje de ser primavera aunque estemos en invierno, de renovación, porque no vendrá de los partidos y de las instituciones los cambios que requiere el país. Tendrá que venir de una sociedad organizada y exigente para revertir el grave daño que se le ha hecho a nuestro país, resultado de políticas económicas equivocadas, de una desmedida concentración del ingreso, del despilfarro de los bienes públicos, de la enorme corrupción vinculada a la política y a los negocios, pero fundamentalmente el abandono de las responsabilidades sociales del Estado que han llevado a niveles de pobreza y desigualdad de tal magnitud que han generado un caldo de cultivo favorable para la comisión de los delitos. Finalmente, de mi parte, preguntarte, hay voces ya muy fuertes que están pidiendo la renuncia del presidente en redes sociales, en un montón de lugares. Pues es la responsabilidad fundamental del Ejecutivo. Y, por ejemplo, es inaceptable que en la crisis de derechos humanos más grave que ha vivido este país en las últimas décadas, después del 2 de octubre de 68, el presidente, el titular del Ejecutivo, abandone su responsabilidad y salga a una gira al exterior. Yo creo que este es un elemento que podría parecer menor, pero es el mejor indicador de la importancia que se le da desde el Ejecutivo Federal a los problemas de ingobernabilidad y de ausencia de Estado y autoridad que existen en México y el enorme desprecio para resolver los problemas que afectan a todos los mexicanos. Gracias. Dale, muchas gracias.